Buenas noches para todos, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Abierta. Y comenzamos ahora sí el último programa de este 2022 y en este primer tramo nos vamos a dedicar a la salud. La salud que tanto estuvo encima del tapete 2021, 2020 y bueno, ¿por qué no también ahora en el 2022? Porque se habla de hecho de un rebrote de COVID-19 y por esas razones que estamos ya saludando y recibiendo en nuestro programa al doctor Diego García, director departamental de salud. García, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, el agradecimiento a ustedes por habernos invitado una vez más y bueno, aquí estamos. Lo decíamos hace instantes, 2020, 2021 el tema fue el COVID y ahora nuevamente en esta temporada se posiciona una vez más. A ver si está bien el término, García, ¿se puede hablar de un rebrote? Va a haber un aumento de casos, eso ya se viene analizando. Realmente, como dijimos en unos programas atrás, siempre hay que compararlo en base a qué. Al día de hoy tenemos un aumento con lo que fue el mes anterior. Hicimos una comparación con lo que fue diciembre del año pasado y venimos a los mismos guarismos y pensamos que en esta nueva temporada de verano va a haber un aumento porque hay un aumento de la movilidad y hay conductas de los seres humanos que bueno, conllevan a que estemos en una post-emergencia sanitaria, no post-pandemia, que eso es importante aclararlo porque sigue estando el COVID. Para ser claros y para transmitir fundamentalmente tranquilidad, no hablamos del COVID que se cobra vidas, que se lleva vidas. No, eso no lo podemos decir, Renzo. Lo que hablamos... Pero no es un COVID tan virulento, no es un COVID que hoy uno va a las estadísticas y visualiza que las camas de CTI están ocupadas. Porque tenemos una buena capacidad de vacunación, hemos tenido un buen porcentaje de vacunación. Pero si ese porcentaje de vacunación y los anticuerpos, que es lo que se viene estudiando a nivel internacional, empiezan a decaer, volvemos a estar en una situación de no tener una protección. Siempre se dijo y hemos trabajado lo que era el tema de la vacunación, la importancia que la vacunación no era que previniera la enfermedad, sino la vacunación lo que trabajaba y lo que apoyaba era que no hubiera una gravedad de la misma. Y bueno, por eso la cartera, el Ministerio de Salud Pública, está exhortando al refuerzo de la tercera a aquellos que no se dieron, el refuerzo de la cuarta y se viene planificando una quinta dosis. ¿Qué pasa con ese anticuerpo? ¿Lo vamos perdiendo? ¿Lo estamos perdiendo? Con el correr ¿Qué análisis realiza la salud? Lo primero que tenemos que decir que como ya lo sabe la ciudadanía, esta es una patología que la venimos aprendiendo juntos. Y de la misma manera se viene estudiando cómo se comporta el tema de la vacuna y se ve que pasado cierto tiempo hay una disminución de la protección que tiene. Eso asociado a que en alguna, dependiendo de la edad, lo que es la inmunosenitud, que es decir, cuando un aumento en edad la inmunidad disminuye, también conlleva a una disminución de la protección o personas que son inmunodeprimidas. Hay un análisis por grupo y por cantidad de vacunas. ¿Cuál es el resultado? La Comisión Nacional de Vacunas está trabajando en el tema y por eso en breve va a sacar el último comunicado de las personas que están aptas para una quinta dosis, una dosis de refuerzo, y ahí van a estar comprendido por franjas, comprendido por edades y por patologías. Pero ¿cómo estamos en el grupo? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas personas con 1, 2, 3 y 4 correcto, dosis, eso respectivamente? Está para visualizarse en el monitor de COVID. Tenemos una muy buena primera y segunda dosis. En una tercera dosis el departamento andan los guarismos nacionales, supera el 55%. Canelones el departamento. Y en la cuarta dosis andan lamentablemente también los guarismos nacionales, superamos el 25-26% porque ha sido bajo el apego que hubo. Bueno, ahí ya empezamos mal, ¿no? Lo que pasa es que cuando usted tiene una mayor cantidad de dosis, más anticuerpos. Cuando usted tiene una buena vacunación como hemos tenido y cuando usted ve que el germen, como tú decías recién, no es tan virulento, no es que no sea tan virulento, sino que hemos tenido una buena protección y la vacuna ha hecho su efecto. Entonces no hay que relajar las medidas
y no hay que perderle, a ver, no es tener miedo, pero hay que tomar las precauciones, tanto farmacológicas, que es la vacuna, como la no farmacológica. Bueno, se habla de 50 años en adelante inmunodeprimidos. Ahora cambió, o sea, 50 años en adelante está. Y después, además, anexarle inmunodeprimidos. Y sí, los inmunodeprimidos, como dijimos, por el por qué. Y ahora se conoce en las últimas horas que se va a comenzar a vacunar a partir de los 80 o mayores de 80. Todavía no tenemos el comunicado oficial. Todos pero son fue lo que trascendió. Trascendidos de prensa, pero no, nosotros como dirección departamental, como Ministerio de Salud Pública en territorio, no tenemos el comunicado oficial de ni cuándo comienza, ni tampoco cuáles son los requerimientos para la vacunación. ¿Nos estamos preparando? Sí, nos estamos preparando. ¿Va a haber un vacunatorio turístico en Atlántida? Sí, va a haber un vacunatorio turístico en Atlántida. Para la quinta dosis, no. Para la quinta dosis, pero por supuesto que si usted Para viene todas. con primera, segunda, tercera, cuarta y quinta... O sea, se va a abrir un vacunatorio en Atlántida. Correcto, que además va a ser con las características de un vacunatorio turístico. Y lo importante de esto, Renzo, es que es la lucha antituberculosa que ahora consideramos nosotros se ha fortalecido en nuestro departamento y va a llevar a cabo no solamente esta vacunación, tiene esta vacunación para realmente controlar, nosotros decimos para planificar, para organizar, para ejecutar y por supuesto para supervisar, sino que además se van a vacunar los residenciales, pero todo va a ser en su debido tiempo informado cuando corresponda, porque nosotros todavía los datos oficiales, un comunicado oficial no lo tenemos. Ahora, me imagino una operativa de vacunación mayores 80 y no está fácil, ¿no? Porque está bien, hay residenciales en el departamento, ustedes han hecho un buen trabajo en eso, porque han logrado monitorearlos y un relevamiento. Lo digo porque me lo han dicho las autoridades, es algo histórico. Antes no existía ese relevamiento y a raíz del mismo se llegaron a clausurar residenciales. Ante toda amenaza siempre hay una oportunidad. Hubo una amenaza que generó que pudiéramos contar con los datos de los residenciales y bueno, ahora hay que trabajar en eso. Pero lo importante Pero un momento, termino la pregunta. Algunos los tenés en residenciales, pero otros viven solos o tienen problemas para desplazarse ¿y cómo se va a vacunar nosotros a esa franja etaria? La lucha antituberculosa, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa está en un proceso de transición con nuevas autoridades. Consideramos que era muy importante desde nuestro departamento primero ponernos a disposición y segundo plantear ciertas características de nuestro departamento y de experiencias que nosotros hemos tenido en la vacunación. Por ejemplo, hay personas que están en domicilio que no se pueden movilizar. Por consiguiente, le dejamos esa inquietud a la lucha para poder trabajar en ese tema. Además de los residenciales, nosotros si utilizamos la teoría de las restricciones, en nuestro departamento tenemos una restricción de lo que es la locomoción, una restricción de tener o tratar de tener mayor movilidad, porque es un departamento grande, 24 veces más grande que Montevideo, con una gran dispersión geográfica de las personas. Bueno, allí el gobierno de Canelones, en su momento, cuando se reestructuró la vacunación, se habilitaron más lugares, etcétera, etcétera, puso a funcionar un programa donde la flota de vehículos livianos de la Intendencia trasladaba desde cada municipio a los vacunatorios. Eso fue una sugerencia nuestra, desde nuestra dirección departamental del gobierno de Canelones, y el gobierno de Canelones tomó el guante y lo llevó a cabo. Fueron por 2 o 3 meses. Y la verdad que lo felicitamos. ¿En serio? Y además surgió de sí, por supuesto, dirección? están todos los mails, están todas las cosas para comprobar. Y eso es importante, porque fue un trabajo mancomunado y la verdad que felicitamos. Y cuando nosotros en su momento hicimos la valoración de lo que había hecho la Intendencia con los costos, la verdad que lo felicitamos porque trabajó en los más vulnerables, que es donde a veces hay que poner el foco, por personas que no se pueden movilizar o que realmente no tenían para concurrir a los vacunatorios. Pero ahora es diferente, que era lo que yo te quería comentar. ¿En dónde está la diferencia? En que ahora es una vacunación que ya no lleva los 15 minutos, que ya no lleva 15 minutos de espera, que ya no lleva el tener un médico o tener un equipo médico atento al tema, claro, sino que es una vacunación digamos, el mecanismo, ¿no? Es una vacunación similar a la gripe.
Entonces, aquellos prestadores los cuales han vacunado gripe y vacunan gripe, teniendo un vacunador, valga la redundancia, están habilitados para poder vacunar. Y eso nos genera, en nuestro departamento de Canelones, que tiene una hermosa red de complementación de vacunación, una posibilidad que antes no la teníamos. Ahora vamos a hablar de la gestión tras la pausa, pero antes de irnos a la misma, de manera muy escueta se lo pido, ¿qué le dejó la pandemia? La pandemia, un montón de amenazas que las transformamos en oportunidades. En lo personal, que me tocó transitar la crisis, la emergencia que teníamos sanitaria, hermoso, pero no te olvides, Renzo, la pandemia continúa. Esto no ha cesado, no ha terminado a nivel mundial. Bueno, le cambio la pregunta, ¿qué le dejó enfrentar ese momento de crisis? La verdad que una experiencia enorme, la enfrentamos con mucho miedo también, ¿por qué no? Y ¿miedo de qué? Y a ver, nosotros poníamos en riesgo todo. Nosotros somos la primera vez que tomamos un cargo público. Era nuestra primera experiencia. Nosotros éramos un outsider que no se sabía cuánto podíamos dar. ¿Y saben qué? Juntos cambiamos destinos. Y eso es un hecho tangible. Eso va a quedar, eso nos dejó. Nos dejó que capaz que el día de mañana alguien de los que o nos vio trabajar, o recibió la vacuna, o un niño que se vacunó, que capaz que termina siendo una persona que puede conducir o que puede salvar más vidas. Es la primera vez que uno realmente sintió que salvó vidas. Como médico ha sido lo más grande que nos ha tocado. Es algo que va a quedar para mí, en lo personal. Ahí capaz que somos un poco egoístas. Creo que ha sido lo más lindo que nos ha tocado. Esperemos que el día de mañana no nos toque esto y nos toquen cosas más lindas todavía. Cuando tomó la posta, hubo gente que lo apoyó y usted no esperaba que lo apoyaran así, y hubo gente que le cerró la puerta en la cara y usted se sintió defraudado. A ver, reitero, había gente que nos conocía y gente que no nos conocía. Mucha gente que no nos conocía nos dio un cheque y trabajamos en conjunto. Siempre voy a decir lo mismo. Con una persona que yo le tengo un gran afecto, que ya es personal y escapa de colores, es con nuestro señor intendente. Fue la primera persona que yo llamé al asumir, porque es la persona que, a pesar de que no tiene mi voto, porque sabemos que pertenecemos a partidos diferentes, coincidimos en trabajar juntos. Yo le pedí a él que confiara en mí y yo confié en él. Y trabajamos en pos del departamento. Y vamos a seguir votando diferente. Y vamos a seguir siendo de partidos diferentes. Y él luchará por su fuerza y yo lucharé por la mía. Pero hay algo que tiene que estar claro. Hay objetivos y hay bienes mayores que escapan los colores. Sabe que eso pasa muy poco en la política, ¿no? Lo que pasa que de mi parte... ¿Se percata de eso? Se lo pregunto. Sí, es una de las cosas que nosotros nos quedamos con el gusto de que hay que trabajar más. Hay que trabajar más en los consensos y no tanto en los disensos. Es muy fácil encontrar las diferencias. Y a veces capaz que es difícil buscar objetivos en común y poner todas las fuerzas. Eso es algo que la pandemia nos dejó. Nos dio la posibilidad, en lo personal, a conducir la salud del departamento. Me río porque recuerdo a un compañero que por allí decía, bueno, ahora se acabó la pandemia, se acabó la buena onda, se acabó aquello de que yo te ayudo a vos, me ayudas a mí, de que juntos salimos y volvemos como un poco al egoísmo. Es real lo que usted dice, hay políticos que les rinde más tal vez disentir o están más afín a disentir que a unir esfuerzos, ¿no? Le voy a decir lo personal, yo no soy político, soy médico. Pero integra un partido político. Por supuesto, tengo ideas y valores que están adentro de mi fuerza, que como todas las fuerzas políticas, coincido más con unos que más con otros. Si hay algo que me dejó bien claro, que después de haber visto todo el espectro, sigo siendo más colorado ahora que me voy que cuando entré. Porque sigo creyendo de que es la verdadera herramienta de cambio social y que tenemos que reforzar y volver más a territorio. Y hay muchas cosas para cambiar. Pero claro, los colores, cuando nos ponemos en unas listas o buscamos algunas
formas de cómo agruparnos. Pero hay gente de otros partidos que tienen una valoración y que capaz que trabajan mucho mejor que nosotros o que otros compañeros. Y tenemos que buscar la manera de cómo juntarnos. Yo creo que en base a la articulación y en base al compromiso y al querer, tenemos que trabajar más y tenemos que trabajar más unidos. ¿Y sabe qué? Esa es la historia de mi partido. Y cuando nos perdemos o nos olvidamos de la historia, capaz que fallamos. Capaz que tenemos que volver a las raíces. Hoy hay colorados que no bajan al territorio, hoy hay colorados que fallan. Fallamos todos, yo también fallo. ¿En mucho? ¿O acaso yo no he cometido errores? Por supuesto, porque el que hace, comete errores. Lo que yo estoy diciendo y lo que a nosotros nos interesa es que hay cosas que nos tienen que unir. Y no tenemos que trabajar las diferencias. Tenemos que trabajar en los objetivos para la gente, porque aunque a usted le parezca mentira, todos somos gente y todos necesitamos del otro. No somos autónomos para decir de este sí y de este no. Y entre todos tenemos que trabajar para tratar de construir una sociedad mejor. Y en la base de la construcción de la sociedad mejor está el beneficio para todos. Hacemos la pausa, García, y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Continuamos, amigas y amigos, con esta agenda abierta. Bueno, allí en el primer tramo, doctor, repasamos un poco lo que fue ese momento crítico de la pandemia, pero ahora vamos a lo que se viene, lo que se viene en materia de Dirección Departamental de Salud y también lo personal, porque se va. La palabra no me gusta, ni me voy ni me retiro. Consideramos que son ciclos y en base a esos ciclos... Cierra el ciclo. Cerramos un ciclo. Eso Usted sí. no va a estar más. Correcto, cerramos un ciclo. Pero no es no voy a estar más. ¿Y por qué cierra el ciclo? No es no voy a estar más, porque voy a seguir viviendo en Canelones, voy a seguir trabajando como médico en Canelones y voy a seguir recorriendo el departamento de Canelones. No es que me voy. ¿Va a hacer campaña? No, eso no es hacer campaña, porque yo el departamento de Canelones no lo recorría de ahora, lo recorría de antes. Por supuesto que ahora tenemos una visión más amplia porque nos ha tocado recorrer otros lugares. Pero me hiciste una pregunta al costado, cierra el ciclo. Cerramos el ciclo. ¿El por qué? ¿Por qué? Porque, primero, tú bien lo dijiste y además en el primer bloque nosotros tuvimos el primer año de nuestra gestión, el 2021, trabajar en una emergencia sanitaria. A la misma vez que estábamos trabajando en la emergencia sanitaria, estábamos proyectando el año 2022, porque sabíamos que iba a haber un día después de esa emergencia. Este departamento, el departamento de Canelones, tuvo un post-emergencia sanitaria planificada y preparada. ¿En base a qué? A las deficiencias que nos había dejado. Por ejemplo, trabajamos, históricamente el Ministerio de Salud Pública realizaba ferias de salud. En base a la interinstitucionalidad, en conjunto con el MIDES, trabajamos en las ferias sociales. Un enfoque totalmente diferente.
donde estaba la atención médica, pero además estaba la promoción, la prevención y la educación. Además, estaba ANEP, además estaban los municipios, además había organizaciones. Hicimos policía comunitaria, hicimos un gran trabajo a nivel social, llegando, por ejemplo, a escuelas rurales. A ver, 8 ferias sociales, 33 escuelas rurales, más de 600 niños que abarcamos con una integralidad totalmente diferente. Me parece bien que tenga el trencito ahí. Que te traigo unos datos. Vamos a la realidad cruda y dura. Dura, sí. ¿Cómo están hoy los servicios de salud en nuestro departamento? Usted así tocaba un punto central que es la ruralidad. Sí, correcto. Yo recuerdo haber charlado en algún momento con la directora Araceli Delgado. Seguramente usted la conoce. Sí, intendencia. Exactamente, psicóloga, directora de salud, sí señor. Y ella decía, nosotros vemos que hay zonas que directamente se les complica mucho acceder al servicio. Ya sea vacunación en su momento, como trabajamos así también en eso. A los servicios en general. Y usted es el órgano rector o contralor, que es el Ministerio de Salud Pública. Por un lado tenemos ACE, por el otro lado tenemos el sector privado o las mutualistas. ¿Cómo está Canelones en materia de servicio y asistencialismo? Siempre para mejorar. Porque en un departamento y en un dinamismo como es los servicios de salud, que además están en un constante crecimiento, tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista de derechos, como desde el punto de vista de las necesidades estructurales que tiene nuestro departamento, que durante años no se han sabido tampoco llegar o no se han podido llegar para no echarle la carga a nadie, considero que siempre está para mejorar. Ahora, en ese marco, como tú bien lo decías y sin trencito, así no te pones nervioso. No, para nada, no me pongo nervioso. Nosotros trabajamos en salud bucal. Nosotros trabajamos con ACE, llegando por primera vez a muchos lugares con el ómnibus de atención médica y además ómnibus de salud bucal. Por ejemplo, Montes, por ejemplo, Capilla de Sella, por ejemplo, Bolívar, por ejemplo, Aguas Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho mucho trabajo, por ejemplo, Villarejo también, y además, porque también es justo decirlo, por otro lado, otros organismos que no son efectores de salud o prestadores como la Intendencia, también ponen a disposición otro tipo de servicios para la población. Ahora, ¿podemos mejorar? Sí, necesitamos mejorar. Pero bueno, esto es un proceso que además es institucional, no importa quién esté en el momento, sino que tiene que ser mirando siempre el futuro. Ahí me detengo, en ese punto me detengo. Está bárbaro, a mí me parece bien que el ómnibus de ACE, de Mides, de la Intendencia, del que usted quiera, vaya a Montes, vaya a Migues, vaya a Los Cerrillos. Ahora, lo ideal, García, ¿no es que así exista un efector, sea de ACE o sea privado? Y sí, por supuesto, pero ¿quién dice que no existe? Pero capaz que todos los servicios no están en el momento. Le voy a dar un ejemplo. En Soca hay un prestador que tenía sillón odontológico, no tenía odontólogo, ahora tiene odontólogo. Se está estipulando también en Estación Floresta, se está estipulando también en Parque del Plata. Teniendo una visión departamental, sí, le voy a decir una cosa, y me voy a sacar la camiseta de Canelones del Este, pero sepa que donde más falta y donde más tenemos que incentivar a los prestadores y trabajar es en nuestra zona, en Canelones del Este. Siempre ha sido mirado el departamento con una hemiplegia, donde está la mayoría hacia el eje de la Ruta 5 y también Ciudad de la Costa. ¿Y qué pasa con la Costa de Oro? ¿Y qué pasa con lo que es el eje de la Ruta 8? ¿Y qué pasa con el norte de nuestro departamento? ¿Y así tienen que llegar efectores públicos o privados? Han llegado, si uno ve la red que existe, pero capaz que hay que ir mejorando, mi amigo. Esto es dinámico, esto es constante. Por supuesto que... Bueno, la población exige el servicio y la población cada vez más se está instalando y además, en
usted no se olvide una cosa. La zona costera. Yo estoy en una posición, si usted tiene una mesa, usted dependiendo de la posición que está, es dependiendo lo que usted va a responder. Para poder gestionar, y vamos a hablar de gestión, usted necesita tener datos. Por eso va a ser fundamental el censo 2023. ¿Por qué? Porque el censo 2023 le va a mostrar dónde está el crecimiento, hacia dónde se proyecta y dónde están las necesidades que usted tiene que conducir. Harto trabajo le va a corresponder a las nuevas autoridades que asuman en el Ministerio de Salud Pública para planificar los recursos del departamento en base a donde la gente está viviendo. García, a propósito, ¿le ha sugerido a la comisión que evalúa el censo alguna pregunta en particular que le interese a Salud? Y sabe que sí, en lo personal le sugerí, tuve algún contacto con Diego Agual, que es el encargado del censo, claro, y parecerá capaz que hasta tonto. Director del INI, ¿no? Correcto, capaz que hasta tonto lo que le sugerí. Pero como nosotros también trabajamos en base a la interinstitucionalidad con la Comisión de Zoonosis, para nosotros es importante saber el tema de cuántos perros hay y cuántos gatos también hay, porque vemos que tiene que haber un censo canino. Hemos trabajado en progreso en un censo canino con la compañera de Zoonosis, porque el bienestar animal también es fundamental. Y para el Ministerio de Salud Pública, uno tiene que valorar no solamente el individuo, sino que tiene que valorar el medio ambiente. Y también los animales están en el medio ambiente. Y eso fue la sugerencia, porque las otras ya se vienen realizando, va a ser un censo extenso, donde las vulnerabilidades y, ¿por qué no?, capaz que alguna discapacidad también van a estar. Y usted cuando tiene esos datos, usted gestiona. Yo tengo datos del año 2011, estamos en el 2022. Cuando usted ve que ponen todos los huevitos de la canasta para ciertos lugares del departamento y usted empíricamente ve que el crecimiento del departamento es en Canelones del Este, tiene que tenerlo censado eso. Es más, ahora, si mal no recuerdo, usted en algún momento llegó a decirme a mí que para el año 2030 el mayor crecimiento del departamento iba a ser para el este, ¿no? Es verdad. Bueno. ¿Y sabe quién me lo manifestó este dato? La gente del INE. Y bueno, imagínese cuánto nuestro Canelones del Este va a necesitar de recursos y cuánto, ahí sí, ya que usted hablaba de la Intendencia, va a tener que trabajar e invertir hacia ese lado. Ahora, está bien, la Intendencia es una. Y por supuesto que los entes nacionales, todo el gobierno nacional, estamos hablando de todo, ¿no? A eso voy, porque aquí hay una cuestión presupuestal que se define en el Parlamento. Y acá quien dota de recursos es el Ministerio de Salud Pública, o mejor dicho, el Parlamento define en torno a un presupuesto que plantea en su momento la cartera. Pero no nos vamos por las ramas, yo me quedo acá y aprovecho. A ver, explíqueme, porque yo por eso, de números soy muy malo y además no soy ordenador de gasto. De número, le encanta sacar a la jeringa. No. Tiene una practicidad. Pero yo no soy ordenador de gasto. Mire, importa, el ministerio me da 6.000 pesos por mes, 3.000 para cada sede. Yo ni contrato gente, ni. Por eso le pregunto. ¿Cómo está números el recurso? muy malo. Le pregunto, ¿cómo está el recurso? Y consideramos que de recursos humanos, en nuestro departamento debería tener un incremento de recursos para poder abordar ciertas temáticas que son importantes. ¿Y logística? También. Esto, usted acuérdese que las direcciones departamentales se generaron en el año 2007-2008. Capaz que en el momento de la generación no estaba vislumbrado, capaz que era cómo iba a tener el crecimiento. Entonces es importante que en algún momento, como Estado, trabajemos en el tema y dotemos a cada departamental con los recursos que necesita. Esta pregunta trasciende los partidos, Totalmente. pero es interesante hacérsela a usted porque, y hablando muy en serio ahora, supo y sabe estar de los dos lados del mostrador. Trabaja como médico, fue gremialista en su momento y ahora es director. Gremialista a los 18, desde Facultad de Medicina. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros hablamos de la necesidad de trasladar servicios, no nos olvidemos que no es simplemente levantar pared y construir una policlínica. Hay que dotarla de personal. Hoy es Canelones, el Canelones adentro, como usted quiera llamarle, el norte, la costa, un lugar atractivo para que la gente vaya a trabajar, García.
Bueno, la verdad que es una hermosa pregunta, ¿tá? Porque consideramos que, y ahí vuelvo con el censo, si el censo demuestra lo que empíricamente nosotros vemos, que el crecimiento del departamento va hacia ahí, considero que tiene que haber un reperfileamiento de los recursos que se vienen disponiendo en salud. Me toca otro punto, que es el punto de qué es atractivo y en base a qué. Si lo vamos a valorar en lo monetario, lo vamos a valorar en el amor por la profesión, o lo vamos a valorar en la proyección que las personas quieren. Creo que no es tan fácil la respuesta, pero podemos ir respondiendo de a poco. Desde el punto de vista monetario, siempre se puede mejorar, porque hay salarios en la salud que no son lo que la gente piensa que son. ¿Ah? Desde el punto de vista de la profesión, considero que toda aquella persona que trabaja en la salud elige este tipo de trabajo porque tiene una vocación de servicio. Y mire que me he dado cuenta con los años, que cuando uno se cuestiona o le pregunta a un amigo o en la casa, ¿por qué vas a ser médico? Y uno, por amor, responden todo. ¿Sabe qué? Es una vocación de servicio. Y desde la proyección de vida, todos tenemos necesidades, y también cuando uno elige hacer una familia, construir una familia, tiene que ver hacia dónde se proyecta. En lo personal, nacido en Pando, vivo en la costa, trabajo en nuestro Canelones del Este, fui 2 veces a hacer una policlínica nomás en Montevideo, no me hallé, nunca he salido capaz que de mi zona de confort. Es más, mi señora que vivía en Montevideo me la traje para Canelones. Esta es mi zona, esta es mi tierra, esta es mi gente. Lo sucede Diver Fernández, colega suyo, está claro, pero además alguien con quien usted tiene cierto vínculo. ¿Conforme con esto? ¿Una opinión sobre su sucesor, García? Yo todavía no tengo nada que me diga que va a sucedernos. Tengo ese dato. Bueno, vamos a empezar por el principio. Eso lo decide la cartera. Igual, no hay nada oficializado. Tampoco vamos a decir de que no es una de las personas que están arriba de la mesa. Es un profesional destacado, es un profesional con una vasta trayectoria desde muchos ámbitos. Yo lo único que puedo decir es, quien me suceda va a encontrar una departamental mejor que la que yo encontré. Y espero que cuando se vaya, deje una departamental mejor que la que yo dejé. Porque eso es trabajar en base a una proyección y en base a lo que son las instituciones. Y ante todo somos institucionalistas. García, gracias por haber estado aquí. Y el agradecimiento a ustedes, me quedé con la notita, no le gusta a ustedes. Se trajo el trencito. Teníamos datos. Pero déjeme decir un dato antes de irme. Porque creo que ese sí es fundamental. Desde el 1 de enero del 2022 al 31 de octubre del 2022, a nivel nacional, en el Ministerio de Salud Pública, se acreditaron 1.276 actividades. Sepa que el 21,5 las hizo Canelones. Dato, no relato. Un abrazo. García, gracias. Tanda, amigas y amigos, y seguimos con Agenda Abierta. Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos, consolidando la ecomunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural, impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo.
Seguimos, amigas y amigos, en esta agenda abierta y ahora recibimos en esta segunda y última parte de nuestro programa al director de tránsito del gobierno canario, Gustavo Mobilio. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo cierra este 2022 en torno a su gestión? Bueno, la verdad que cierra con unos cuantos debe todavía. Uh-huh. Obviamente que nos propusimos bajar la siniestralidad en Canelones y bueno, realmente es un arduo trabajo. Sí hemos podido trabajar en las condiciones, mejorando algunas condiciones en infraestructura de trabajo, como se vio hace poco en el lanzamiento en la presentación de nuestras herramientas de trabajo, como las motos, las cámaras, cosas pedidas desde hace mucho tiempo y que se venía trabajando y bueno, se pudieron lograr. Una mejora en la calidad de los cascos, una mejora en muchos aspectos para poder trabajar y poder desarrollar la fiscalización en el tránsito, ¿no? En cuanto a ese dato estadístico, qué bueno que a veces se dice que suena un tanto deshumanizado hablar de números, pero bueno, en definitiva ayudan también a plasmar una política. Usted hablaba de bajar la siniestralidad. ¿Se pudo? A ver, en lo que es a nivel departamental hubo una baja. No tenemos los números de cierre todavía porque obviamente que están en los procesos de cerrar el año, ¿no? Pero en cuanto a lo que es en lo departamental se notó alguna mejoría. En lo que es en las carreteras que nos atraviesan no lo fue tanto, digo, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho se ha profesionalizado el trabajo generando una unidad estadística. Sí. Y eso de alguna manera es un mejor argumento para plasmar ciertas políticas que pueden ir desde colocar una lomada o un reductor de velocidad a construir una rotonda, Mobilio. Y sí, eso nos permite tener los datos exactos allí en esos puntos. Cuando la gente dice acá todos los días muere alguien, acá todos los días pasa esto, con los datos exactos se puede sacar mejores deducciones, digo, ¿no? No es solamente hacer porque nos parece, el parecerómetro queda de lado y va con la medición justa, porque en esos lugares se hace no solamente la medición de los datos relevantes que hay hechos por una SEB, por Caminera, por nosotros mismos, que se juntan todos para hacer esos análisis, sino que además están las mediciones, por ejemplo, de velocidad hechas en el lugar con radares, no se complementan, digo, en un trabajo que nos da la certeza de lo que se está haciendo ahí, digo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos calientes o conflictivos, digamos, en materia de tránsito en el departamento de Canelones? A ver, lo que pasa es que hoy hablar de puntos calientes nos tenemos que referir, una de dos, a los puntos donde hay siniestros de tránsito y donde fallece gente o donde se hacen picadas, ¿no? O sea, hoy creo que lo que la gente mira como punto caliente es donde se concentra mucho vehículo para hacer las picadas y bueno, distorsionar la vida en ese punto, digo, ¿no? Ahí estamos teniendo como puntos calientes, estamos teniendo Las Piedras, Ciudad de la Costa, Atlántida, y se están moviendo a lugares insólitos como puede ser, por ejemplo, que se hayan ido a correr a Tapia, cosas así, ¿no? Ahora, en cuanto a puntos calientes de siniestralidad, sigue siendo todavía el eje de la ruta interbalnearia, Ciudad de la Costa, Costa de Oro, la altura de la interbalnearia allí cercano a Colonia Nicolich, entre Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich, la ruta 11, la ruta 5 que tiene bastante siniestralidad también y obviamente la ruta 8, ¿no? Ahora vamos por parte, me detengo en las picadas. ¿Cómo se llega a combatir las picadas? ¿Es el vecino que denuncia? ¿Son ustedes que intentan dar con el lugar donde se va a realizar esta actividad ilegal? Se lo planteo porque uno también
no sé si en todos los escenarios es igual, pero a veces uno visualiza que hay gente acompañando el espectáculo, por así decirlo, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que estimula que se sigan realizando, ¿no? O sea, cuando se concentran en un lugar, hay mucha cantidad de gente que va a acompañar eso, y ahí es donde se genera la mayor distorsión, porque se corta la calle no solamente por los que corren, sino que también por aquellos que van a mirar. Está los audios, los vehículos con equipos de audio importantes, bueno, va acompañado de una buena cantidad de temas alrededor, que no son solamente la picada, ¿no? La picada, las apuestas, consumo de alcohol, posiblemente consumo de droga, y eso, bueno, es lo que se genera un espacio. Se llega allí, obviamente, que por denuncias de la gente, por el seguimiento que se hace, que hacemos nosotros dentro de las redes, del manejo de las redes, y obviamente policía. Tenemos un trabajo con ellos muy fuerte y muy efectivo, ¿no? Yo creo que el complemento de las dos fuerzas, ¿no? Tanto de inspectores como policía, es fundamental. También entra que siempre queda fuera cuando hablamos del trabajo en la zona costera de prefectura, ¿no? Ahora, yo entiendo que esto ya es un aspecto judicial, pero ¿puede ser una herramienta la penalización de esta actividad para disminuir la misma o contrarrestarla? Venimos hablándolo, creo que hace mucho tiempo, vos ya me has oído varias veces de esto. Digo, sabes que si no hay una penalización más fuerte sobre esto, no hay castigo que valga la pena. Porque, ¿Y por qué no se lo lleva al Congreso de Intendentes eso? Digo, porque se han puesto de acuerdo en un montón de cosas. Ahora se han puesto de acuerdo en la libreta por puntos. Anteriormente lo hicieron con la patente. En este caso no es un tema del Congreso de Intendentes, es un tema de poder tener una fiscalía de tránsito que todavía no está ni pensada, por lo visto, de tener a ver, en otros países vas al juez. Digo, cometés una falta grave en el tránsito y vas a juez. Acá no pasa nada más que por la multa. Entonces ahí es donde está el problema. Si yo paso por la multa que puedo financiar, multa que puedo pagando me devuelven el vehículo, no tiene mucho más castigo, digo, ¿no? O sea, entonces, si lo ilegal se mira como ilegal y no como falta, digo, entonces ahí estaríamos creo que en un camino más correcto, digo. O sea que usted me dice que tenemos una mirada específicamente recaudadora sobre las infracciones de tránsito. No creo que sea una mirada recaudadora, porque todas las intendencias están tratando de combatir esto, pero se necesita una penalización que vaya más allá de la multa. La de licencia por puntos puede ser una de esas opciones, en donde, bueno, la gente pierde puntos y puede no llegar a no obtener la licencia de conducir. El problema que tenemos es que hay gente manejando sin licencia de conducir. Hay gente manejando cuando los agarrás, no tienen la documentación correspondiente ni del vehículo, ni para conducir. Entonces, ahí es donde se hace un poco difícil. Entonces, ahí es donde yo digo que tiene que haber una penalización más fuerte, pero por el lado de la justicia, no por el lado de las intendencias. La intendencia cumple su trabajo y tiene que pasarlo al otro ámbito, ¿no? Ahora, usted intercambia con otros directores de otras comunas, ¿no? ¿Les sucede lo mismo que en Canelones? O tal vez menos porque es interior, o tal vez más, no sé, se lo pregunto. No, les sucede a todos. A todos les sucede. Podrá haber. Digo, nosotros estamos en una zona metropolitana, ¿no? O sea, se entiende que podrá haber algún departamento que, obviamente, por su cantidad de población o lo que sea, puede que le pase en menos cantidad, pero en este momento le debe estar pasando a todas las intendencias. Hablábamos de la gente conduciendo de manera indocumentada. Salimos de las picadas. En un control de rutina, ¿es mucho lo que se detecta? Sí, la verdad que sí, que se han retenido muchos vehículos por justamente la falta de estar conduciendo con la falta de documentación. No solamente para conducirlo, sino que también la documentación del vehículo, ¿no? Movilio, hacemos una pausa y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos.
Estamos finalizando un gran año para la gente de Canelones, inaugurando obras de iluminación, espacios públicos e infraestructura, cambiando para mejor el lugar donde vivimos. Consolidando la e-comunidad Canelones con más limpieza, más reciclaje y más educación ambiental para cuidar de nuestro patrimonio natural. Impulsando la innovación y la cultura y haciendo de este lugar un lugar al que todos quieren venir. Para seguir transformando nuestro departamento, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Les contábamos que estamos junto a Gustavo Mobilio, director de tránsito del gobierno de Canelones. Comenzábamos hablando sobre lo que fue su gestión durante el 2022. ¿Qué proyecta para el 2023, Mobilio? Bueno, uno de los grandes proyectos que venimos ya construyendo durante todo este año, que creo que se va a poder realizar y llevar adelante en el 2023, es la parte educativa, ¿no? Nosotros creemos que no solamente, como te decía recién, la fiscalización fuerte para aquellos que están acostumbrados a infringir la ley permanentemente, pero también hay un montón de gente que nos damos cuenta que aunque el desconocimiento no te hace inocente de lo que estás haciendo, pero sí falta mucho conocimiento de reglamentos, de cómo conducir, o sea, la gente está poco preparada para estar conduciendo un vehículo. Por lo tanto, queremos llevar adelante justamente una capacitación a aquellos que van a obtener la licencia de conducir. Montevideo ya lo está haciendo. Nosotros, obviamente, por tema de cantidad de funcionarios y bueno, todos los cambios que habría que hacer, no se había puesto en funcionamiento, pero ya están las capacitaciones armadas y todo como para poder llegarle a la gente que va a obtener una licencia de conducir o que repite, por ejemplo, que perdió el teórico y de ahí en adelante puede empezar a o sea, lo que buscamos es que si repitió un teórico porque no tiene conocimiento de la reglamentación, que esté mucho más preparado para tener ese conocimiento. ¿Y eso va a ser un servicio que brindará gratuitamente la Dirección de Tránsito? Nuestra intención es que sea así. Creo que después lo que sea gratuito o no, eso hay que evaluarlo, pero en primera instancia sí. ¿Cómo evalúa justamente el desempeño de las academias de conducir? Usted hablaba de educación y inmediatamente yo lo asociaba con las academias, ¿no? Yo creo que de un tiempo a esta parte, y sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez hay más emprendimiento de este tipo, mucha gente pasa por una academia antes de tramitar la libreta de conducir, ¿no? Bueno, en eso se está haciendo, justamente todo esto está basado en un estudio que se está haciendo, donde obviamente se hizo una evaluación de las academias de choferes, se hizo una evaluación de nuestras pistas, y bueno, justamente una cosa que llama la atención es que aunque haya concurrido a una academia, pierden el teórico, lo cual no debería estar sucediendo, ¿no? Por eso es que queremos ir por este camino. Sin embargo, en el práctico lo salvan, lo aprueban. No, hay una según el lugar y según hay una buena cantidad de academias, hay arriba de las 50 academias en Canelones, ¿no? Y bueno, los números que se dieron, no, obviamente que no se van no voy a decir quién acá, no digo, pero de cualquier manera creo que a veces en algunos casos asombra un poquito. ¿Hay control de esas academias, Mobilio? Sí, hay control, sí. Sí, se le hacen inspecciones a los vehículos, cuando entran a la pista tiene que estar obviamente todo en condiciones, no solamente la parte de los certificados de la academia por el lado del vehículo, sino que también las condiciones del vehículo al momento de entrar, digo, ¿no? Claro, pero voy más allá. Está bien igual de todas maneras la respuesta. Usted habla de un control práctico. Yo voy a un control tal vez de carácter académico. A ver, y no quiero herir sensibilidades, pero está claro que hay gente que tiene por allí el don o condiciones de enseñar, y está claro que por allí hay gente que no,
que no tiene, digamos, esas características. Y por allí a veces tal vez se puede encarar una academia más por una necesidad laboral, que siempre estamos hablando de trabajo, pero más que la necesidad de enseñar. ¿Se entiende un poco el concepto de la interrogante de la pregunta, Mobilio? Te entiendo porque vengo de ahí, digo, ¿no? Bueno, obviamente. Es verdad. Usted es instructor, ¿no? Sí. Evidentemente... Digo, ¿hay una forma de controlar eso? ¿Se puede medir eso? ¿Se puede monitorear eso? Y yo creo que sí, que hay una forma de monitorearlo, y está dentro de los planes justamente de la educación ver, ir trabajando junto con las academias ese aspecto, pero hay que trabajarlo junto con ellos, digo, ¿no? Porque realmente no todo el mundo está apto para enseñar. No creo que cualquiera... Te pongo un caso, digo, ¿no? Hay gente que maneja camiones, ómnibus, semirremolque, lo que vos quieras, pero al momento de explicar se enoja, por ejemplo, si la persona no le entiende, o no sabe transmitir correctamente lo que él ya sabe. Porque una cosa es tenerlo incorporado uno, otra cosa es transmitírselo al otro, ¿no? Cuando una caja de cambio rasca porque no apretó bien el embrague, generalmente al que enseña o al que está explicando le nace, me vas a romper el auto, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es algo que se tiene que tener asumido en una academia, que eso va a suceder. Que bueno, hay un montón de detalles que la persona que está sentada allí en ese momento conduciendo no la sabe, y para eso viene una academia. Entonces tengo que dejar de lado a veces el extremo cuidado del vehículo, sin perder la noción de cuidar el vehículo, porque tengo que entender que el alumno está aprendiendo. Si yo cuido más el vehículo que al alumno, entonces estamos enseñando muy mal. Ustedes tienen, de hecho, un buen termómetro, que es la cantidad de alumnos o de alumnas que salvan y aquellos que pierden, y ahí pueden detectar que alguna academia no está haciendo bien las cosas, ¿no? Claro, exacto. Con esos datos te arroja quién tiene mayor capacidad o menor capacidad para poder llegar al aspirante, ¿no? El aspirante a una licencia de conducir, obviamente va a una academia justamente por esto, porque no tiene ningún conocimiento. Y si hay reiteradas veces que pierde, a ver, ¿cómo explico esto? A ver, normalmente cuando vos estás dando clases de manejo, si una persona le diste clases, te pierde, le seguís dando clases, te pierde, y vos no cambiaste algo en la forma de explicarle, va a volver a perder, porque no es como abrirle la cabeza así simplemente y meterle las cosas para adentro, sino que la persona tiene que entenderlo. Pensar en que uno le pega un hachazo a la persona y abre su cabeza es una idea bastante errada. Si el hacha que debo usar es, si esto no le salió ahora, yo tengo que cambiar el sistema para poder llegarle. Si vuelve a perder, tengo que volver a cambiar, porque la persona toma más clases o menos clases, llega con mejor preparación o peor preparación según la relación que tiene en esa relación de entendimiento que tiene con el instructor. Si el instructor puede, o sea, abre su capacidad como para poder hacerse entender, obviamente que el proceso va a ser más rápido y con mayor entendimiento. Si la persona es de hablar poco, por ejemplo, un instructor que habla poco, el entendimiento va a ser mucho menos, la cantidad de clases van a ser más, en fin. Las expresiones que se utilizan arriba del vehículo, la forma, a veces creemos que tenemos toda la experiencia por los años que manejamos, y esa experiencia no está reflejada en lo que estamos haciendo en ese momento, sino que se ve reflejada en nuestra forma de conducir. Ahora, cuando la tenemos que explicar, no es exactamente igual. Vengo de familia de taximetristas, en el cual antiguamente en el Mercedes 180 el brazo acá, para enseñar a otras personas, evidentemente que hubo que corregir una modalidad.
las dos manos en el volante, ¿no? Pero a veces muchas horas arriba de un vehículo hace que tomemos posturas que no son las correctas. Buscarle la comodidad, porque hace muchas horas que estamos arriba del vehículo. Gente que maneja ómnibus, gente que maneja taxi, gente que maneja, ¿no? Cuando la ponemos a enseñar, a veces podemos tener tenemos que corregir esas posturas nosotros primero y estar convencidos de que tenemos que corregirnos para poder enseñarle a otro, para poder transmitírselas a otro. Está claro. Y ahora, ¿cómo se puede modificar esto? ¿Con cursos, con capacitación? ¿Cómo ven ustedes que es posible cambiar esta realidad? Nosotros tenemos un curso que se le está dando a empresas, que se le está dando a empresas que tienen choferes, que eso mismo se puede transmitir se le pide a las academias de choferes el curso de manejo defensivo. Un nombre que yo no estoy muy de acuerdo, porque el manejo defensivo parece que tuviéramos un enemigo enfrente y no necesariamente no tenemos que atacar al que está al lado nuestro, sino que lo que tenemos que hacer es un manejo preventivo, y así se llama el curso de manejo preventivo, que da las pautas justamente como para poder hacer un mejor uso del vehículo, una mejor postura para manejar, mejores condiciones a la hora de manejo dentro del habitáculo del vehículo, ¿no? Movilio, ¿qué sucede con la inclusión? Las personas con menor discapacidad auditiva, las personas que tal vez y hoy en día tenemos muchos migrantes en Canelones y que no manejan por allí los mismos términos o inclusive hasta a veces el mismo idioma. ¿Se contempla eso desde la dirección? Porque convengamos que la libreta a veces puede ser una comodidad pero muchas veces es una herramienta para conseguir trabajo. Sí, obviamente que se contempla cuando una persona, por ejemplo, una persona que no sabe leer y escribir, va a dar el examen para licencia de conducir, obviamente que recibe la ayuda para entender el examen, no para hacer el examen, ¿no? Sino para entender el examen. Y sí, obviamente que eso existe, sí. La gente que está en las oficinas de donde se emite la licencia de conducir y se toman los exámenes teóricos, están preparadas para eso. Quiero cerrar con fiscalización. Se han instalado radares en el departamento de Canelones. Bueno, ahora habrá de hecho un reforzamiento con caminera y radares móviles. Y esto es constantemente cuestionado, criticado por la ciudadanía. ¿Qué hay en materia de defender esa acción política de fiscalizar? Movilio, ¿qué se le responde a la ciudadanía que cuestiona y critica la tecnología al alcance de la fiscalización? Es una discusión que venimos trayendo ya hace largo tiempo, donde la gente el ciudadano que por ejemplo, como medida para bajar la velocidad en alguna calle, en alguna carretera, en algún camino, pide lomo de burros, evidentemente es para no tener una fiscalización, ¿sí? O sea, el lomo de burro no es el mejor efecto, lo más efectivo para bajar la velocidad, es más, puede llegar a causar un siniestro más importante, pero se ve como una medida. En el momento que decimos, no, en lugar de llevarte el lomo de burro, te vamos a poner un equipo fiscalizador con radar, y ahí es donde genera ciertas discrepancias. ¿Por qué? Porque obviamente el lomo burro no multa y la fiscalización sí. En el caso de los radares que se han colocado, bueno, el número de multas que se vienen colocando, obviamente que marca una tendencia a la velocidad a desarrollar de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Cuando una persona critica la tecnología o critica la fiscalización, lo primero que hay que decirle que cuando la mayor crítica es que con un fin recaudador, hay una receta muy sencilla que es para que la Intendencia no recaude ni un solo peso al momento de la fiscalización, que es no cometer las infracciones. Es así de simple. Si el cartel dice 60, yo debo ir a 60. Si el cartel dice 75, debo ir a 75. En ciudad
no precisa cartel, es 45. Entonces, hay si discutimos eso es porque hay desconocimiento de la reglamentación. O sea que la de 45 la estoy discutiendo porque no conozco la reglamentación, o la estudié solamente para el examen de la licencia de conducir y después ya no la aplico más. Y en el resto, digo, cuando está marcada y se pide carteles, por ejemplo, de zona controlada por radar, o son más o menos las críticas por donde va siempre el reclamo, ¿no? La cartelería que está puesta al costado de esa calle, de esa vía de circulación, con la velocidad exacta que tiene que ir, esa es el indicador de la velocidad. O sea, ese es el aviso. Si yo pongo un radar móvil, no necesito el cartel de fiscalización, de zona fiscalizada por radar. Entonces, la verdad que no, la crítica no es llevable, y el desconocimiento cuando alguna persona dice que no sabía que estaba, que es otra de las cuestiones por las cuales nos hacen a veces los descargos. El artículo 6 de la ley de la ley 18.191 es bien claro, que dice que cuando una persona no tiene el conocimiento, o sea, no sabe o tiene dudas, debe abstenerse de cualquier acción que ponga en riesgo el resto del tránsito, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay mucha discusión con eso. Gustavo Mobilio, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, y bueno, espero que hayan pasado muy bien estas fiestas, esta Navidad, y feliz año nuevo si no nos volvemos a ver. Buenas noches para ustedes, amigas y amigos, y será hasta la próxima. Que pasen bien.